Magnificat Humanitas del Papa León XIV, segunda parte. Continuamos en el capítulo tercero, capítulo central, que lleva el título Técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. Este capítulo tercero tiene reflexiones esenciales e importantísimas para entender muy bien por qué el Papa y la Iglesia están preocupadas ante este reto de la inteligencia artificial y la técnica en general cuando no se hace un buen uso de ella, de la misma, cuando el hombre se somete, de algún modo se esclaviza a la tecnología que él mismo ha creado y quiere superar los límites de lo humano, de la propia humanidad. Por eso hay mucho en juego, ¿sí? La técnica sin un límite, sin paramentos éticos, morales, deshumaniza, hace mal al ser humano. La inteligencia artificial, este poder con el cual ya debemos contar, signo de nuestros tiempos, no es una alternativa entre el entusiasmo o el miedo, el aborrecerla o el usarla indiscriminadamente, sino entre dos formas de saberla usar y de construir el progreso verdadero. Ponerla al servicio de la persona y de los pueblos, o que el hombre se someta a la inteligencia, a la técnica y al uso de la inteligencia artificial, como profundizará más adelante. Con la imagen que hemos estado viendo desde el inicio y que es muy clara y muy fuerte, o nos sumamos a construir la nueva Torre de Babel, egoísmo, división, indiferencia, o nos sumamos al esfuerzo común de reconstruir Jerusalén, donde hay paz, humanidad, esfuerzo. Sí. Por eso, para concluir este capítulo 3, nos invita el Papa en el número 126 y nos dice que el progreso de la técnica no haga retroceder el corazón. La inteligencia artificial jamás podrá suplir lo que es propio humano, sobre todo esta capacidad de relación y de amor. Eso solamente es algo entre las personas. Ni siquiera una mascota muy querida te puede dar esa relación que solamente se establece entre seres humanos. Y también, obviamente, entre el ser humano y Dios. De ahí tenemos el privilegio y la posibilidad todos de dirigirnos a Dios nuestro Señor en la oración, en el diálogo, en la adoración. Entonces, que seamos muy conscientes de esto. Son obras del ser humano, la inteligencia artificial y la técnica, pero nunca van a suplir lo que es propiamente humano, la capacidad de relación y de amor. Y esto también en nuestro tiempo está en peligro, como vamos a reflexionar ahora a continuación. Pasamos al capítulo cuarto, penúltimo, de la encíclica, que también lleva un título un poco largo: Custodiar lo humano en la transformación. Verdad, trabajo, libertad. En este capítulo cuarto, la encíclica reflexiona en cuatro temas esenciales. Cuatro temas esenciales no solamente de la Iglesia, sino de la sociedad del ser humano. La verdad, la educación, el trabajo, la familia. Por ejemplo, para comenzar en el tema de la verdad, de la transmisión de la verdad, del número 136 en adelante, y concretamente 136 y 137, nos dirá el Papa cómo la verdad también hoy está en peligro cuando se da un periodismo que no es serio y que en lugar de informar, pues ofrece desinformación y mentira en los medios, en las redes sociales, etc.
Obviamente no solamente un periodismo, ¿no? También cualquier usuario de redes sociales, de los medios de comunicación, que interactúa, que manda mensajes, etcétera, también los puede usar mal. Puede enviar mensajes de odio, puede enviar mentiras repetidas, los famosos fakes, porque debemos ser muy cautos. En las redes circulan muchísimos mensajes, noticias, etcétera, que no son verdad. Y si se replican indiscriminadamente, pues no se está transmitiendo la verdad. Entonces, ese es un peligro. Y los medios hoy tienen ese poder inmenso de amplificar y volver global una noticia o una información falsa, una mentira. A través de la inteligencia artificial, ya de hecho se usa mucho esto, para tomar el rostro, la voz de una persona, de un personaje importante, y crear un falso mensaje y difundirlo. Entonces, a ello hay que estar muy atentos, ¿sí? Por tanto, estos números sobre la transmisión de la verdad en el uso de los medios. Después, el Papa pasa a partir del número 139 y siguientes sobre un llamamiento para la educación. Magnifica Humanitas hace el llamamiento a una alianza educativa renovada, así lo titula, una alianza educativa renovada en la era digital. ¿Para qué? Pues para que los jóvenes, en ellos no se apague el deseo de hacer preguntas, de interactuar, a causa de máquinas perfectas que hacen parecer inútil el pensamiento humano. Vamos a ver un poquito esto, ¿sí? Hoy los niños y los jóvenes tienen acceso a los medios digitales muchísimo más que nosotros. Y como se dice, pues ellos ya crecen casi con la tablet en las manos. Pero eso que puede ser una gran ayuda también encierra peligros y grandes desventajas. Sí. Cuando se acostumbran los niños, los jóvenes, en la escuela o en su casa, solamente a usar la tecnología, la inteligencia artificial, dejan de usar lo más valioso que tienen, su pensamiento, desarrollar su capacidad de pensar, de investigar y, como dice aquí el Papa, de hacer preguntas. Todo me lo dice ya la IA, todo está en Google, todo lo puedo investigar, ya no necesito libros. Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado con eso porque no es, no es la panacea que resuelve todo y tampoco es verdad. En el número 140, otro número importante de este capítulo cuarto, dice lo siguiente. Los procesos educativos, en cambio, requieren tiempo para madurar, desde que es niño hasta su gradual educación. Una confrontación con la realidad más allá de las apariencias y un camino paciente, por tanto, tiempo. La cuestión es fundamental porque toda tecnología educa a quien la utiliza. ¿La educa bien o educa mal? Educar en el uso de la inteligencia artificial implica, por tanto, educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. La rapidez y facilidad con la que se obtiene una respuesta o una síntesis hacen correr el riesgo de que se apague el deseo de hacer preguntas, de buscar, de investigar, de utilizar la propia inteligencia. Y eso solamente se obtiene con el tiempo y con el esfuerzo. Como escribe Platón, las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, comprometiéndose en la discusión con los demás, con tiempo y esfuerzo. Por tanto, un peligro es eso, que nuestros jóvenes y adultos también se acostumbren mal a evitar el esfuerzo que implica estudiar, leer, escribir. Por ejemplo, los países escandinavos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que hace 20 años fueron pioneros en el poner tablets, instrumentos digitales en manos de los alumnos desde la educación primaria,
Hoy ya han dado marcha atrás, porque se han dado cuenta en esos países escandinavos que esas generaciones que crecieron desde el inicio con el tablet en la mano son jóvenes adultos menos preparados, cometen muchísimas faltas de ortografía, no saben escribir bien su idioma, su proceso reflexivo es más difícil. Entonces, ahí está una prueba, los frutos, el árbol se conoce por sus frutos, de cómo el creer que el uso de la técnica es la panacea que resuelve todo, sobre todo en esos años importantísimos de la educación, eh, no resulta así. Así que hay que hacer una alianza educativa para que nuestros jóvenes, desde la escuela y en la familia, etcétera, no eliminen el esfuerzo y el tiempo de hacer madurar su inteligencia, ¿sí? Y por eso el Papa dice esta otra frase célebre, ¿no? También que ahora ya quedó así. Debemos educarnos en el ayuno de la inteligencia artificial. Hay que saber cuándo usarla y cuándo no. Ayunar de inteligencia artificial. Y como todas las cosas que hacemos, jóvenes o adultos, cuando usamos algo demasiado, con demasiado tiempo, se forma un hábito. Por tanto, quien está usando con demasiado tiempo el celular, la computadora, consultando todo lo que necesita a través de la inteligencia artificial, pues forma un hábito muy fuerte que luego no será fácil quitarle. Así que hay que educar y educarnos en el ayuno de la IA, como dice el Papa. Tema de la educación básico importantísimo. A continuación, después de esto, el tercer tema importante es el trabajo. Nuevamente, ¿no? El trabajo debe estar centrado en la persona y no en el beneficio. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. ¿Sí? Y en concreto, la encíclica dice un no rotundo al tema del desempleo en nombre de la reducción de costes y el aumento de beneficios. Y es lo que ya está ocurriendo en grandes empresas o en otros campos, donde con el uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial está creando desempleo. ¿En función de qué? De reducir costes y aumentar beneficios. Pero ¿quién sale perdiendo? Las personas, muchas personas. Lo dice él, lo reflexiona muy bien en varios párrafos, del número 151 al 157. ¿Sí? Entonces, el Papa y el Magisterio de la Iglesia dice un no rotundo al tema del desempleo en favor de costes y beneficios, utilizando, entre otras cosas, pues, la tecnología y la inteligencia artificial. Muchos puestos de trabajo están en peligro, por tanto, y detrás de cada desempleo, pues hay una persona, hay una familia detrás. ¿Sí? Número 154. El trabajo sigue siendo una dimensión fundamental de la experiencia humana. No es solo un medio de subsistencia, sino también un espacio de expresión, relaciones, contribución a la comunidad. Sí. Por eso, los problemas vinculados con el trabajo no se limitan únicamente al tema de los ingresos necesarios. Sí. Una sociedad que garantizara trabajo solo a una pequeña parte de la población expondría a muchos a una situación de inactividad forzada, de ausencia de responsabilidades, de falta de compromiso. Y fíjense, si reflexionamos esto, pues ahí está detrás, por ejemplo, el peligro del crimen organizado que recluta justamente jóvenes personas con la promesa del dinero fácil, pero corrompiendo totalmente su alma, su conciencia. Y el desempleo, que también es una situación grave. Entonces, este es un campo muy importante en el que el magisterio de la Iglesia ofrece una reflexión a toda la humanidad
a los empresarios, a los gobiernos, para que el tema del trabajo, el tema laboral, no se descentre de lo más importante, de las personas, y no se enfoque al beneficio únicamente, a los beneficios. Y es ahí donde crece nuevamente la brecha entre ricos, muy ricos, y pobres. Y el cuarto tema, que trata con detenimiento este capítulo cuarto, la familia. La familia fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer. Esa es la definición de familia. La unión estable entre un hombre y una mujer para formar justamente una descendencia, los hijos. La familia es un bien social primario de la sociedad, célula fundamental e insustituible de toda organización comunitaria. De hecho, la mayor riqueza de una nación, México o cualquier otro país, no son tanto sus recursos naturales que puede tener o carecer de ellos, sino sus personas, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes. Y entonces sí es un tema que preocupa mucho cuando se está viendo, también en el caso de México, pero ya es una situación muy fuerte en países del occidente rico, en Europa, en Japón, en otras naciones, un grave déficit demográfico. Pocos nacimientos y en cambio aumenta cada vez más una población adulta y anciana. Entonces, cuando el Estado, las personas, la sociedad no fomenta, no ayuda, no estimula a, a los jóvenes a casarse, a tener hijos, no obstante los problemas reales, etcétera, que hay, sino, y eso ahí entra fuertemente, pues todo lo que nos ofrece el Evangelio, el cristianismo, nuestra fe, que nos da los motivos por los cuales hay que tener una esperanza en el futuro, ¿sí? La fe, la esperanza, la caridad, el amor de Dios, el obedecer a Dios y no a los hombres. Cuando un ser humano, una persona, un hombre, una mujer, tienen en su corazón la fe, los mandamientos de Dios, antes que cualquier otra cosa, pues se lanzan, tienen fe en la familia, en formar una familia, antes que otras dificultades reales que se puedan encontrar. Hoy nos encontramos ante una situación muy general en la que se casan muy tarde o no se casan por el sacramento, prefieren tener esas uniones libres que luego los hechos demuestran que están casi todas destinadas al fracaso. No quieren tener hijos o los tienen muy tarde, prefieren tener mascotas, animales, y, y eso pues no es un bien para la sociedad porque no hay hijos, ¿sí? Entonces, este es un bien social primario que la Iglesia siempre va a promover y a defender, y así debería hacerlo también el Estado, el gobierno, la defensa y el apoyo a la familia. Esos cuatro temas ahí están puestos en la mesa para tenerlos bien presentes, para estudiarlos y para eh, buscar soluciones entre todos. Y porque todos atañen a la técnica, ¿no? La transmisión de la verdad, sobre todo en el uso que se da en los medios de comunicación, redes sociales, donde la verdad puede quedar totalmente relegada por la mentira o por lo útil. La educación en las etapas iniciales, sobre todo desde la niñez, para que los jóvenes no abandonen el esfuerzo, el tiempo que requiere madurar su inteligencia, y eso es un compromiso serio de los papás y de los maestros. Y todos nosotros debemos educarnos en el ayuno de la IA, el trabajo que debe centrarse en la persona y no en el beneficio, y la familia. Así que
temas esenciales de la doctrina social de la Iglesia y del magisterio. No solamente habla de ellos, también hay un quinto tema que podemos añadir sobre la libertad humana, que también hay que, nos pide el Papa, proteger y defender contra la mercantilización y las codependencias. La libertad del ser humano, de la persona, hoy también puede verse amenazada en una época en la que las plataformas digitales, entretenimientos, etcétera, están diseñadas para acaparar el tiempo de los usuarios y explotar sus fragilidades. Y estas dos cosas suelen ir juntas. Piensen, por ejemplo, en el tema de las series, Netflix o cualquier otra plataforma. Acaparan el tiempo de las personas fatalmente porque te van enganchando a un capítulo, al siguiente, a una serie, a una nueva temporada, que sigue después. Entonces, el hombre, la persona, se vuelve un consumidor adictivo de series, de entretenimiento. Y al mismo tiempo explota sus fragilidades. No lo dice expresamente la encíclica, pero como un modo de explotar la fragilidad, la debilidad, el pecado del ser humano, por ejemplo, a través de la pornografía. Y eso es abundantísimo en el Internet y en las redes sociales. Entonces, el mal uso, el abuso de nuevas tecnologías esclaviza la libertad humana, esclaviza al ser humano. Y así podemos ver imágenes abundantísimas o no imágenes, tenemos a los lados, donde puede haber un grupo de personas, jóvenes o no jóvenes, cercanos físicamente, a centímetros unos de los otros, sentados en el mismo sillón, etcétera, y desconectados entre sí, porque cada una, están fijos en su teléfono. ¿Sí? Como alguien dijo, ¿verdad? Este aparato tan útil, el teléfono, que acerca a los lejanos, pero al mismo tiempo aleja de los cercanos. Está a mi lado, aquí, pero cada uno está en lo suyo. Y así vemos casos reales, ¿eh? En colegios o en otros lugares donde jóvenes que no son capaces de interactuar con sus coetáneos y lo hacen solamente a través de los chats, a través del teléfono, a través de mensajes. Eso es preocupante. O en una familia donde al reunirse para comer, en lugar de hablar, de platicar, de tener ese momento de relación de convivencia, pues ahí está uno, ahí está la otra, está el papá o la mamá o todos, cada uno comiendo en silencio, pero con su teléfono en una mano. Entonces, ese es un modo de perder libertad. De dejar, también nos advierte Magnifica Humanitas, de estos nuevos depredadores. Es decir, de alguien que te quita libertad. ¿Sí? Pues son advertencias serias que todos debemos tener presentes. ¿Qué uso hacemos de las cosas? Usar no está mal. El problema es siempre el abuso. El abuso del alcohol, el abuso del trabajo, el abuso del sueño, el abuso de las tecnologías. Ese es el problema, ¿no? Te roba libertad y eso es también una preocupación grave de la Iglesia. Dice el documento en el número 133, la inteligencia artificial, de hecho, genera nuevas formas de esclavitud en muchos campos. Por ejemplo, en un trabajo donde jóvenes o personas maduras quedan marcados, mutilados, consumidos por un trabajo inhumano. Multinacionales que emplean mano de obra muy barata con sueldos de miseria y horas y horas de trabajo. Las personas quedan consumidas. ¿Sí? Redes criminales que utilizan plataformas en el Internet para captar, para hacer el mal, para extorsionar. No sé,
Tenemos, yo creo, muchos de ustedes la experiencia de esas llamadas peligrosas donde te quieren extorsionar, te quieren sacar tus datos y a partir de ahí, pues, un peligro real, ¿no? De la extorsión. Redes criminales que utilizan estas plataformas del Internet para hacer el mal. Entonces la IA mal usada genera, de hecho, nuevas formas de esclavitud. Y por eso, en el número a continuación, 174, el Papa reafirma que la Iglesia renueva su firme condena contra toda forma de esclavitud humana, trata o mercantilización de las personas, de cualquier modo. Y reitera que no reaccionar o tolerar estas graves violaciones de la dignidad humana significa, de hecho, hacerse cómplice. La omisión, ¿no? Son palabras fuertes, ciertamente, del Papa. No reaccionar significa hacerse cómplice. Número 176 dice, la Iglesia, a medida que su doctrina fue madurando, fue tomando conciencia progresivamente de la gravedad de estas realidades. Es cierto que los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse de forma ahistórica, como si todos los criterios que se han ido madurando con el tiempo hubieran estado siempre disponibles. Esto lo dice el Papa en relación a que en tiempos pasados, dice, la Iglesia como institución convivió con esa situación tan grave de la humanidad cuando había esclavos en la sociedad. Pero no es que la Iglesia como tal se hiciera cómplice, ¿sí? Sino que poco a poco fue incluso la Iglesia la que fue sacando de la esclavitud con su magisterio, con la voz de los teólogos, de los papas, de los obispos, fue quitando la esclavitud del corazón humano y de las sociedades. En Perú es muy venerado un gran obispo que tuvieron, Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio de Mogrovejo, un fraile español que llegó allí en tiempos del virreinato en Perú, y él fue el gran promotor de quitar la esclavitud de esas pobres gentes. En Colombia, en Perú, en ese virreinato de Sudamérica. Entonces, las nuevas esclavitudes que afectan al ser humano, como el esclavizarse a las tecnologías, al uso de las redes sociales, etc., pues es la Iglesia la que está siempre en primera fila para promover el uso responsable de los medios, de los bienes, como lo es la tecnología. Sí. Termina este capítulo cuarto, sus números 180 y 181, con este título: es una responsabilidad compartida. La Iglesia con su magisterio, pero también la economía, los gobernantes, las familias, etc., es un problema que atañe a todos. Todos debemos colaborar y trabajar para, para defender la dignidad humana en todos sus campos. La doctrina social de la Iglesia propone una responsabilidad compartida. Pide que estos procesos sean gestionados con visión de futuro, por instituciones capaces de regular sin asfixiar y de proteger sin suplantar, por empresas que reconozcan en el trabajo y en la dignidad un criterio de éxito, por organismos intermedios y comunidades educativas que reconstruyan la confianza y los vínculos, por ciudadanos que cultiven la responsabilidad, la sobriedad, el discernimiento y el sentido de la verdad, etc. Bien, como podemos observar, este capítulo cuarto es también esencial, básico, trata temas necesarios, indispensables, pero además lo hace con reflexiones profundas
que no solamente están tomadas del Evangelio, desde la fe, sino desde la misma razón humana. ¿Sí? El tema de la libertad, el tema de los límites, el tema de las virtudes o de los vicios, de los malos hábitos que podemos hacer crecer en nosotros por abusar y no saber usar bien de los medios. Pasamos al quinto y último capítulo, que lleva el título La cultura del poder y la civilización del amor. Como todo documento bien estructurado, los capítulos centrales que hemos visto, el tercero y el cuarto, de algún modo tratan más firmemente la problemática, la exponen, la reflexionan, y luego al ir concluyendo en este capítulo quinto en este caso, y en la conclusión, en los números finales, también va a aportar otras propuestas, soluciones. Entonces, en esta cultura del poder que crece a través de las tecnologías y la civilización del amor a la que estamos llamados a construir, reconstruir los muros de Jerusalén, comienza también el Papa hablándonos de un tema muy preocupante, la teoría de la guerra justa. En tiempos pasados se habló mucho de la guerra justa. Sí, era hacer una guerra como defensa o como ataque a un enemigo como prevención para una guerra peor. Entonces se hablaba de una guerra justa, incluso se teorizó. En cambio, dado el alcance de las guerras que no han terminado nunca y de los medios de que se dispone hoy, el Papa nos hace reflexionar a partir del número 182 en lo siguiente. Sin un enfoque ético, moral, las decisiones sobre la vida y la muerte de las personas serán cada vez más impersonales. ¿Quién decide? Ya no un gobierno, un presidente, que al final sí, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo a la inteligencia artificial para que decida, para que calcule, ¿sí? Es decir, más impersonales. Y se va a considerar el recurso a la fuerza como una opción inmediata y viable. Esto es lo que está en juego y lo que previene y hace reflexionar el Papa. ¿Sí? El Papa y el Magisterio de la Iglesia reiteran que sin el perjuicio del derecho a una legítima defensa, en el sentido más estricto, una nación, un Estado, tiene un ejército que está allí como medio de defensa, para una defensa legítima en caso de ataque de un agresor, ¿no? Sin perjuicio de eso, es necesario superar ya la teoría de la guerra justa. Porque al fin y al cabo es guerra, y por más justa que se quiera decir, por más opciones para evitar un mal mayor, siempre va a ser guerra. Y la violencia siempre va a traer más violencia. Por tanto, hay que promover el diálogo, la diplomacia y el perdón. ¿Sí? Y entonces el Papa reflexiona en la encíclica, a partir del 189, cómo tristemente nos encontramos ante una normalización de la guerra. A base de ver, de repetir, etc., ya el mundo, la gente, las personas, a través de los medios, pues lo normal, ¿verdad? La guerra entre Rusia y Ucrania que no termina, bueno, pues ya está ahí, es algo normal. Nos hemos acostumbrado a una situación terrible, ¿no? Personas mueren y las personas son reducidas a números, a cifras, a datos. Y aquí entra, por ejemplo, la inteligencia artificial en el tema de los armamentos y de la guerra. ¿Sí? El uso de las armas relacionadas con la IA, no existe ningún algoritmo. Sabemos que la inteligencia artificial pues, utiliza los algoritmos para ofrecer al usuario una información rápida sobre cómo hacer, qué actuar. Por tanto, no existe ningún algoritmo
que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Lo dice el Papa, ¿no? Lo dice la encíclica. Ninguna inteligencia artificial puede justificar moralmente la guerra. Por ejemplo, hoy en día, en los campos de batalla actuales, se están utilizando mucho los drones o ataques planificados por inteligencia artificial. Ejemplo, y esto es real, en, en los ataques de Israel a Gaza, esa zona densamente poblada, que lamentablemente creó la destrucción de muchísimas lugares como orfanatos, como hospitales, como escuelas, y muchos muertos inocentes, niños, ancianos, gente en el hospital, pues Israel lo justificó diciendo que habían sido ataques planificados por la inteligencia artificial, calculando el menor número posible de víctimas. Entonces ahí está el echar la culpa, el responsabilizar a no a los altos mandos, a las personas al fin y al cabo, sino a una inteligencia artificial que así había calculado. Por tanto, algo totalmente impersonal. Pero pues al fin y al cabo, seres humanos, personas muertas. ¿Sí? El uso de drones o ataques planificados a través de la inteligencia artificial. Una fuerza, el uso de la fuerza sin límites. Y está ese traspasar esos límites que deshumanizan, del que nos advertía, que nos advierte Magnifica Humanitas en el capítulo 3. Del número 197 al 200 es donde la encíclica se centra específicamente en, dice el título, armas e inteligencia artificial, para que luego lo puedan leer con detenimiento. Sí. A todo esto, pues las víctimas, los seres humanos, son reducidos a datos, a cifras. Así, se nos acostumbra a la idea de que la violencia sea inevitable, pero solo hay que optimizarse. A ver, el menor número de víctimas posible, pero optimizable, ¿no? Y entonces, por tanto, esa es una cultura de la muerte. Y ya no es aceptable el tema o la teoría de la guerra justa. Ninguna guerra, con el adjetivo que sea, hoy en día es aceptable. Todo es inaceptable. Solo es destrucción y muerte. Es deshumanización. Entonces, el magisterio pide, insiste, en que se abran mesas de diálogo, de diplomacia y de reconciliación, es decir, del perdón. Si no, nunca se saldrá de esa espiral terrible y diabólica de la guerra, que es muerte y destrucción y división siempre. Bien, al ir concluyendo esta encíclica y este breve repaso que estamos haciendo, del número 210 hasta el final, 245, la propuesta que nos hace Magnifica Humanitas, el Papa León XIV, es la de construir la civilización del amor, del número 210 en adelante. Y el Papa nos dice, nos recuerda, no pensemos que esto es solamente una tarea pues de las instituciones, la Iglesia como magisterio, los gobiernos, los poderosos, los dueños de empresas. No, empieza con cada uno. Construir la civilización del amor comienza con cada uno. Cada uno en su ámbito de acción está llamado a elegir entre alimentar la lógica de la fuerza o custodiar la paz, frenando la deshumanización con actos de fidelidad y tenacidad. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestro alcance,
en la fidelidad, en la responsabilidad a nuestros deberes, en el trabajo, en, en ser fieles a Dios, en el cumplir sus mandamientos, obedecer a Dios antes que los hombres, en los hábitos de vida que cada uno podemos formar, buenos o malos, virtudes o vicios, en el uso que hacemos de la tecnología, de los teléfonos, de las pantallas, del consumo de series, etc. Todos podemos dar nuestro aporte, nos dice el Papa, todos. Entonces, por ahí se empieza. Perdón. Y nos propone algunas vías, algunos modos concretos. ¿Sí? Por ejemplo, dice, hay que desarmar las palabras diciendo la verdad. Y eso sí, está en cada uno. Desarmar las palabras. Hay palabras que son como armas, que hieren, que pueden matar, que ofenden. ¿Sí? Y lamentablemente, palabras de insulto, de odio, se transmiten anónimamente en mensajes, en redes sociales, en comentarios, o luego ya también en el diálogo, en la discusión, en el tú a tú con otra persona. Pues hay que comenzar desarmando esas palabras que hieren, diciendo siempre la verdad. La verdad nos hace libres. No necesitamos mentir para decir algo. Siempre hay que usar la verdad. Y nuestro lenguaje, si hablamos español o cualquier otro idioma, es tan rico que no necesitamos usar palabras que no vayan conforme a la verdad. Otra vía, construir la paz en la justicia. Y eso también empieza en nuestro propio entorno. Mi entorno de trabajo, mi entorno familiar. ¿Soy yo un constructor de la paz? ¿O creo más bien intriga, desasosiego, malestar? Tercero, asumir la mirada de las víctimas, tomando posición, porque hay conflictos en los que no es justo permanecer neutrales. ¿Sí? No necesariamente si hay en un ambiente de guerra, ¿no? Sino, por ejemplo, ante el tema de pobres, de los migrantes. Siempre estaremos rodeados de pobres, de personas necesitadas. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar? Aunque sea poco, pero ayudar a esas pobres personas más vulnerables. Otro medio, otra vía que menciona el Papa, no utilizar el nombre de Dios para legitimar la guerra. Claro, esta es pues, una invitación bien importante, porque ocurre, ¿verdad?, en países no cristianos, que se toma en vano el nombre de Dios para legitimar la guerra, la yihad musulmana o como se llame, y en otros casos. Nunca utilizar el nombre de Dios para legitimar la guerra, ¿verdad? Bien, como todo documento del magisterio, normalmente termina, y esos son los números finales, haciendo una oración, una petición a la Santísima Virgen María. Los números 243 al 245 son una invocación de esperanza a la Santísima Virgen en su Magnificat, en el canto del Magnificat, glorifica mi alma al Señor. Y por eso el Papa nos recuerda que, pues, Dios nos ha dado una magnífica humanidad para que sepamos vivir a la altura de la dignidad que Dios nos ha dado. Tenemos grandes retos, la humanidad, en que nos encontramos, sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones, pero en lugar de asustarnos o retraernos o condenar el uso de la inteligencia artificial, está en manos de todos el saberla encauzar, el saberla usar bien para dar testimonio de la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios. Así termina. Ustedes pueden después encontrar, hay bastante material muy bueno, también en internet,
En el sitio de Vatican News o vatican.va, sitio oficial del Vaticano, pueden encontrar muchas presentaciones, resúmenes, etc. Aquí pues yo he querido presentar en dos partes el contenido de la encíclica, los capítulos y la conclusión, esperando que pueda servir a cada uno de ustedes y sobre todo como una invitación a que leamos y profundicemos en el documento. Es el mejor modo de enriquecernos con el magisterio de la Iglesia y concretamente con esta gran primera encíclica que nos regala el Papa León XIV. Magnificat Humanitas. Dios los bendiga a todos.